Esta es La Voz Experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Agradezco que se encuentre en la línea telefónica la voz experta de todos los martes, Fórmula Jurídica, a través del licenciado Omar Alexandro López Ortiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro. Lo saluda Tere Flores con muchísimo gusto en esta tarde que nos abandonó, pero bueno, presencial, pero lo tenemos vía telefónica. Sí, muchísimas gracias, Tere, y un saludo a los radioescuchas. Pues mira, hoy nos agarró el tema por acá, por Atlacholoaya, con temas de litigio, pero bueno, aquí estamos. No, y le agradecemos tenga el tiempo para poder hablar, porque es un tema de suma importancia, un tema que ha causado controversia y que en muchas ocasiones desconocemos de qué trata. ¿Qué es la reforma judicial? ¿Qué es lo que contiene o qué es lo que se verá a través de esta reforma? Pues fíjate, Tere, y a los radioescuchas, es muy importante que puedan saber de qué se trata la reforma. La reforma está basada en 3 ejes. El primero, elección popular de ministros, magistrados y jueces. Esto es, legitimidad democrática de los impartidores de justicia. 2, reforma al Consejo de la Judicatura Federal, órganos independientes para vigilar el desempeño judicial de todos sus miembros. El tercer eje, integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, Tere, la austeridad y transparencia en el máximo tribunal. ¿Cómo se van a elegir? Esto es importante que la ciudadanía sepa. La totalidad de ministros, jueces y magistrados se renovarán por única ocasión en una elección extraordinaria en el año 2025. Esto dependerá, pues, evidentemente, del Congreso de la Unión y que pase la reforma en definitiva. Posteriormente, estos cargos se renovarán de forma escalonada cada 3 años en las elecciones federales ordinarias que correspondan, es decir, se va a empatar con estas elecciones, Tere. Los jueces, magistrados y ministros en funciones podrán participar en la elección y ser ratificados por un nuevo periodo. Esto es, que no se espanten los ministros, los magistrados y los jueces, porque también podrán participar, pues que se preparen nada más. ¿Cómo se eligen, Tere? Los 3 poderes de la Unión proponen candidaturas de manera igualitaria y paritaria, es decir, el mismo número, hombres y mujeres. El Senado verifica que las candidaturas propuestas cumplan con los requisitos de ley. El Instituto Nacional Electoral organiza la elección, computa los votos y anuncia sus resultados. Es importante, Tere, que sepan que durante las campañas no se permite el financiamiento público-privado y ahí pues tendrán que tener mucho cuidado los que aspiren. Pero habrán tiempos de radio y televisión para difundir propuestas y se promoverán foros de debate. Los partidos políticos, políticos, no podrán intervenir ni realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. ¿Esto qué es, Tere? Que no se preocupen. Si este ejercicio logra pasar y realmente logramos que se vuelva ciudadano el tema de la impartición de justicia, estoy seguro que vamos a tener un poder judicial de verdad de un altísimo nivel. ¿A quiénes se van a elegir? Se van a elegir 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia por 12 años, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina, 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, 18 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 896 magistrados de circuito y 756 jueces de distrito. ¿Qué te parece? Imagínate. Maestro, actualmente, ¿cómo es que cómo es que se eligen precisamente todos estos cargos que se tienen dentro del Poder Judicial? ¿O cómo es su permanencia para que todos los radioescuchas conozcan, bueno, cómo está actualmente y cómo podría ser? Pues bueno, mira, los 11 ministros que actualmente hoy conforman la Suprema Corte, que en la propuesta de reforma es reducirlos a 9, pues es una propuesta que hace directamente el Poder Ejecutivo, es decir, a través del presidente de la República Mexicana.
hace una propuesta, se califica en el Senado y el Senado aprueba con las 2/3 partes pues la designación de las ministras y ministros. Esta es la manera de hoy día de cómo se dice. Los magistrados que tienen que ver con el tema, por ejemplo, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, también pasan a propuestas, pero del Senado. El Senado hace las propuestas de los magistrados que pudieran ocupar y que, bueno, que hoy día pudiesen ser designados por las 2/3 partes y en automático asumen el cargo. Hoy día, estos magistrados que son designados por el Senado, pues se estarán proponiendo que sean solamente por 6 años, ¿sí? Es decir, como en el tema de los ministros se reduce de un periodo de 15 a 12 años, pero viene una figura que no venía, que son los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina. Y ahí, en donde entran los magistrados del circuito de todos los estados y los jueces de distrito, pero antes pasaban por el Consejo de la Judicatura Federal. Evidentemente sí a través de un examen exhaustivo, el tema de práctica, el tema de la oralidad, el tema escrito y de conocimientos. Pero hoy ya no va a ser así en esta propuesta, Tere. Esto se tiene que sustituir por 2 órganos técnicos autónomos. Y si me permites, te los explico. El Tribunal de Disciplina Judicial será el responsable de investigar y sancionar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, falta de profesionalismo o actos de corrupción. Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución, y asimismo para darse vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión. Integrado por estos nuevos 5 magistrados que te digo, Tere, que son electos a nivel nacional, propuestas por los poderes de la Unión, independientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo órgano es el órgano de administración judicial, responsable de las funciones administrativas de la carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, integrado por 5 personas designados por un periodo de 6 años por los poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo nombrará 1, el Senado nombrará a 1 y la Suprema Corte de Justicia nombrará a 3. Entonces, esto te habla de que prácticamente las responsabilidades de la Suprema Corte pues tendrá una corresponsabilidad en estos 2 órganos y que pues no realmente pase todo por el Consejo de la Judicatura, y lo digo con toda responsabilidad, pues que este Consejo pues designe a los hijos de los jueces, a los hijos de los magistrados, a los sobrinos, nietos de los ministros. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, es sumamente importante que la ciudadanía sepa que hoy va a reducir de 11 a 9 integrantes la Suprema Corte de Justicia. Se reduce su periodo de 15 a 12 años, se eliminan 2 salas, la Corte solo sesionará en pleno y sus sesiones siempre deben ser públicas. Se elimina la pensión vitalicia, que eso es necesario, es decir, el haber de retiro, para actuales y futuros ministros. Porque son servidores públicos finalmente, maestro. Claro, son servidores públicos. No son empleados de alguna fábrica o obreros. No, ellos evidentemente pues tienen el carácter de patrón, incluso, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que otros aspectos muy importantes, rapidísimo te los digo? La justicia expedita, ¿sí? Las suspensiones, se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes contra efectos generales de amparos. La justicia local, ¿sí? Que los poderes judiciales de las entidades federativas deben establecer reglas para la elección directa de magistrados y jueces, y los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan los pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es decir, entonces, prácticamente la reforma va a alcanzar a todas las entidades federativas, y hoy los magistrados que han sido designados en las entidades
evidentemente van a tener que ser sujetos de una elección popular de la ciudadanía. Pues estaremos atentos en torno a lo que suceda en los próximos días, porque ha sido una reforma que ha causado revuelo y que, bueno, mucho se ha hablado que si es viable, que si no es viable, que no se va a cumplir con el currículum, tal vez los aspirantes no van a cumplir con este currículum que se necesita para ocupar este cargo. Y bueno, ha sido como que en los últimos días algo que la ciudadanía, es más, no conoce a fondo de qué se trata. Es correcto, y si me lo permites, en el siguiente bloque de la próxima semana vamos a decir qué es lo que le preocupa a la ciudadanía, por qué no le quiere entrar la Suprema Corte de Justicia a esta reforma. Esto ha sido importante y vamos a desmenuzarlo para la ciudadanía como nosotros común y corriente que debemos entender la reforma. Así es, porque desconocemos prácticamente en qué consiste esta reforma y qué beneficios o qué no le trae consigo a la propia ciudadanía, quienes son precisamente los más involucrados y quienes deben de conocer a fondo si es viable o no lo que se trata de esta reforma judicial. Es correcto, Tere, y de verdad ya verás que si logramos que pueda ser muy ciudadana la elección y la designación, evidentemente siguiendo las reglas de un buen filtro. Maestro, para ser designado, será un éxito la reforma. Muchísimas gracias, el tiempo se nos terminó. Gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Será un gusto. Saludos, Tere. Gracias, saludos. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de todos los martes. Es momento de hacer un corte. Regresamos porque tenemos más información.